Muy buenos días. Hoy, en el día 302, leeremos los capítulos 21 y 22 del Evangelio según Lucas. Comencemos. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrá en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán manos y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyasen, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. También les digo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche, saliéndose, estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Ahora leeremos el capítulo 22. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12.
Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregarían. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decía el padre de familia de esa casa: El maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros os es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no es así, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois de los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha.
Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos concedido fuego en medio del patio, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Cuando una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, si me soltare, ni me soltareis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 2 capítulos que hemos leído. En el capítulo 21 vemos que Dios nos da unas señales acerca de su venida. Nos dice que primero nos enseña que no demos a Dios lo que nos sobra y nos pone como ejemplo esta viuda que dio todo su sustento mientras que unos hombres ricos daban todo lo que tenían. Y luego nos relata todas las señales antes de su venida. Entonces nos cuenta que estos tiempos son tiempos de engaño. Versículo 8, que dice así. Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Serán tiempos de engaño, tiempo donde se levantarán muchas falsas doctrinas, donde muchos dirán que tienen la verdad, donde muchos dirán que tienen un mensaje revelado, pero el único mensaje revelado por Dios está acá en la palabra de Dios. Serán tiempos de guerras y manifestaciones, pero usted va a encontrar en la palabra que dice sediciones, versículo 9, y cuando digas de guerras y sediciones, no os alarméis. Busqué en el diccionario el significado de la palabra sediciones y quiere decir manifestaciones. Y vemos que hoy en día está pasando eso. Hoy en día hay guerras, hay manifestaciones, hay eh, un poco de cantidad de situaciones en contra de los gobiernos y todo eso está escrito en la palabra. Pleitos entre naciones y reinos, lo vemos en el versículo 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y es lo que vemos hoy en día. Un país vecino en contra de otro país, presidentes entre sí que no se hablan, terremotos, pestilencias y fenómenos naturales. Versículo 11, que dice así. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grande señal del cielo. Persecución a los cristianos, versículo 12, que dice así. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Sabemos que muchos nos aborrecen porque vivimos una vida contra cultura, una vida contraria a lo que este mundo hace. Persecución familiar por el Evangelio, lo vemos en el versículo 16, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Sabemos que muchos en nuestros hogares
nos critican y no nos aman porque vivimos de acuerdo a los principios de la verdad. Señales en las lumbreras, versículo 25, dice así. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Es lo que estamos viendo ahora en el día, cómo el sol se ha calentado mucho más de lo acostumbrado y está en la Biblia, cómo todos estos fenómenos naturales han hecho que los mares emitan unas olas mucho más altas de lo acostumbrado. Mirar por, entonces el Señor nos dice, vea, frente a todo esto, miren por ustedes mismos, versículo 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glutonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Somos llamados a velar y a cuidar. En el capítulo 22 vemos a Jesús como nuestro Cordero. Dios siempre tiene un plan perfecto y eso lo vemos en el versículo 7 que dice, llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Justo en ese tiempo es donde Jesús vive esa semana tan dolorosa, ese tiempo tan doloroso donde fue molido por nuestros pecados porque Él es nuestro cordero. Vemos también la grandeza del servicio y lo vemos en el versículo 27 que dice así, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesús, siendo el maestro, siendo Dios, le lavó los pies a sus discípulos y él dijo que él había venido no a ser servido, sino a servir. De igual manera, nosotros, independiente del lugar de privilegio o de autoridad que Dios nos ha dado, somos llamados a servir. Traicionar es tan malo como negar, pero el destino final lo decidió cada uno. Versículo 21, donde Jesús dice, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, refiriéndose a Judas que le iba a traicionar. Versículo 34, que dice, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Aquí en el primer versículo habla de la traición de Judas, en el segundo versículo de la negación de Pedro. Traicionar es tan malo como negar, pero cada uno decidió su propio destino. Pedro, al ver que había traicionado a Jesús, lloró amargamente y se arrepintió. Judas, en cambio, se ahorcó. No buscó ayuda, no buscó el favor de Dios. Se llenó de culpa y terminó con su vida. Un llamado a orar para no fallar. Versículos 40 y 46. Dice así. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. 46. Y les dijo, porque dormís, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Nosotros por nosotros mismos no podemos ser fieles a Dios, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Necesitamos a diario ir a la presencia de Dios y rogarle su gracia, su favor sobre nuestra vida, su socorro para poderle ser fiel. ¿Cómo sigues a Jesús? Versículo 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Hay quienes siguen a Jesús de cerca y otros le siguen de lejos. Hay quienes se acercan a Jesús y se comprometen con él, otros simplemente simpatizan con él. ¿De qué lado estás tú? Jesús escarnecido y azotado por nosotros, versículo 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaron de él y le golpeaban. Qué triste es que la palabra dice que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nos fuimos nosotros curados. Pero dice que muchos simplemente lo tuvieron como por azotado de Dios. Nosotros tenemos que entender que Él hizo un gran sacrificio por nuestros pecados, valorar ese sacrificio y vivir para Él. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Has seguido al Señor de cerca o de lejos? ¿Le has traicionado? ¿Le has negado? ¿Has valorado su sacrificio? Él ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.